la conferencia del día de hoy que tenemos preparada es la gestión del transporte especial en vehículos menores en tiempo de pandemia. ¿Por qué en tiempo de pandemia? Porque acá había unas modificaciones en estos tiempos que nos hacen que tengamos esta reunión para poder actualizar nuestros conocimientos y hacer conocimiento de los alcances de estas modificaciones. Vamos a empezar, como les dije, hablando sobre la ley del servicio de transporte especial en vehículos menores, ley 27189, 25 de octubre de 1999. Recuerden que la Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre fue promulgada el 9 de octubre, la Ley 27181, el 9 de octubre del año 99. Es decir, no pasaron 15 días hasta que se promulgó esta ley. Ahora, cuando nosotros escuchamos de que existe esta ley y todo nace de una ley, pensamos que es una ley amplia que tiene un montón de artículos, pero esto no es correcto. Aquí, en este esquema, tienen toda la ley. Esta es toda la ley. Se dan simplemente 4 artículos y sus disposiciones finales, y eso era todo. Todo lo que ven ustedes aquí en este esquema que hemos preparado, todo esto es la ley. Entonces, ¿cuál era el objeto de la ley? El objeto de la ley dice, era reconocer, o sea, una norma de reconocimiento y normar el carácter y naturaleza del servicio de transporte público especial de pasajeros en mototaxi como un medio de transporte vehicular terrestre. Entonces, era una ley para reconocer la existencia de ese servicio. Y habíamos dicho que existía una tendencia en muchas municipalidades y, bueno, la autoridad que estaba a cargo de fiscalización en ese entonces, que era la policía, pues, de erradicar, de proscribir, de prohibir que estos vehículos pudieran prestar servicio. Entonces, por medio de esta ley, se le otorga un reconocimiento a esta forma de transporte. Se le reconoce como un medio de transporte vehicular terrestre. Entonces, esta ley, más que nada, es para decirle a todas las autoridades del territorio nacional de que se tenía que reconocer este tipo de servicio como una forma de medio de transporte vehicular terrestre. Además de reconocer, esta norma tiene la finalidad de normar, es decir, de crear una normatividad alrededor de la prestación del servicio. Pero si ustedes se dan cuenta, solamente tenemos 3 normativas ahí. La primera es que el transporte en vehículos especiales va a ser prestado en un vehículo de 3 ruedas, motorizado o no, acondicionado para transporte de personas o carga, con las características y condiciones del Reglamento Nacional de Vehículos. Ese es el punto número 1. A ver, por ahí dijeron algunos, doctor, esta ley de transporte en vehículos menores también incluye las motocicletas, mal llamadas motocicletas. No. Aquí hay una precisión en la ley, dice 3 ruedas. Otra cosa muy importante es que dice motorizado o no, porque también habían en ese entonces algunas modalidades que había el llamado tricitaxi, y dice acondicionadas para transporte de personas o carga. Entonces tenemos 2 modalidades. No es solamente para transporte especial de personas o de pasajeros. También estas personas pueden llevar carga y existen también una forma de estos vehículos que son específicamente para transporte de carga. Un requisito es que estuvieran dentro de las características del Reglamento Nacional de Vehículos. ¿Y esto es por qué? Porque sabemos que en el Reglamento Nacional de Vehículos tenemos la clasificación vehicular L. Entonces tenemos L4 y L5 que se parecen mucho. Entonces podría pensarse que es la motocicleta con un sidecar, un sidecar, como dicen en la norma, ¿no? Es decir, que no la tenemos nosotros de una manera triangular en los neumáticos. No, acá está diciendo especialmente acondicionada, es decir, de la clasificación L5. La segunda normativa que nos da esta ley es que se establece el principio de autorización. Esto es un artículo muy importante, ya que quiero explicar, porque dice que el transporte especial en vehículos menores solo se prestará previa autorización, es decir, crea la autorización obligatoria, es decir, nace el principio de autorización en este servicio. Aquel que no tenga autorización no puede prestar el servicio, y menciona
de que esta autorización va a ser otorgada por la municipalidad donde presta el servicio. Entonces, aquí todavía no hay una precisión si es una municipalidad provincial o una municipalidad distrital, pero al momento que nace el deber de autorización, no solamente es para la prestación del servicio. ¿Esto qué significa? Que si el servicio existe en algunos distritos, en algunos lugares, la autoridad tiene el deber también de otorgar autorizaciones. Muchos hemos visto que hay distritos en los cuales dice aquí está prohibido el transporte especial en vehículos menores. Pues esto es un error porque están actuando en contra de la ley. Si la ley indica o prescribe que hay un principio de autorización, la autoridad competente encargada de la gestión tiene el deber de regular y autorizar dentro de su ámbito territorial el servicio de transporte especial en vehículos menores. Este es un incumplimiento a la ley que lo hemos visto en muchos distritos. Hay distritos que dicen, yo no quiero tener mototaxi, no lo voy a autorizar. Disculpe, hay una ley que reconoce ese servicio y bajo el principio de autorización obligatoria, la autoridad tiene el deber de regular y otorgar autorizaciones. Esto vamos a verlo un poco en el momento del régimen de gestión común, porque se piensa de que es potestativo, es decir, si yo soy la municipalidad X, no vamos a decir el nombre, y no quiero ver mototaxis en mi jurisdicción, pues simplemente no les entrego autorización, no lo regulo. Hay otras municipalidades, y si lo puedo decir, por ejemplo aquí en el Callao, la Municipalidad de La Perla, que no autoriza transporte en vehículos menores, pero no lo autoriza no porque lo prohíba, porque hay prestadores de ese servicio, sino que dice que no cuenta con la infraestructura, la organización, el personal, los medios y el presupuesto para crear un área específica para esta regulación. Entonces, los prestadores del servicio de mototaxi en ese distrito, por ejemplo en La Perla, lo están haciendo libremente. No hay ningún tipo de fiscalización, no hay ningún tipo de prohibición. Y esto también es un principio muy importante que lo encontramos nosotros en la Constitución. Nadie está obligado a hacer aquello que la ley no manda, ni está impedido hacer aquello que la ley no prohíbe. Entonces aquí tenemos el reconocimiento de un servicio. Y también sabemos en el ámbito administrativo, si una actividad requiere de una autorización, esto se debe considerar en el texto único de procedimientos administrativos, TUPA. En el TUPA tiene que haber un procedimiento para la obtención de esta autorización. Entonces aquí otro principio, si no está en el TUPA, entonces yo lo puedo hacer, porque no tiene regulación. Yo lo puedo hacer, o sea, si yo puedo realizar la actividad y viene alguien de la municipalidad y me dice, oye, usted no puede hacer esto porque acá no estamos autorizando. Sí, pero eso no significa de que yo tenga que tener una autorización para hacerlo. En tanto la ley no lo prohíba, yo lo puedo hacer y aquí la ley lo reconoce. Entonces, este artículo, que quizás hemos dicho es chiquitita la ley, pero este artículo es muy importante porque al momento que nace el reconocimiento de la prestación del servicio, nace también la obligación de la administración de regular, es decir, en este caso las municipalidades distritales, de regular esta forma de servicio. Otro de los artículos es la necesidad para la prestación del servicio, pero esto ya está en la ley de tránsito, de que los conductores tengan que tener una licencia de conducir otorgada por la municipalidad. Lo único aquí que podemos decir que sí es nuevo, es que en ese momento le da un reconocimiento de validez a nivel nacional. Bueno, ¿qué ocurría en ese momento? Ocurría que las municipalidades provinciales otorgaban las licencias de conducir y había una interpretación errónea de la norma que decía, no, pero si te la entregó la municipalidad, por ejemplo, de Cajamarca, y estás en el Cusco, esto no lo puedes usar. Pero pues, señor, si yo sé manejar y estoy apto para manejar una motocicleta en Cajamarca, también lo estoy en el Cusco. Entonces había una especie de límite territorial para las licencias de conducir. En esta ley, además de reconocer el servicio, es decir, que se presta en vehículos de 3 ruedas L5, también se reconoce la validez de la licencia de conducir a nivel nacional. Es decir, si yo tengo una licencia en determinada provincia del Perú, esta licencia me permite manejar en todo el territorio nacional, no hay una limitación, ¿no? Porque si no, imagínense, yo participaba mucho con los motociclistas del Club Harley Davidson y ellos salían a hacer paseos al Cusco, ¿no? Entonces,
Imagínense si en cada provincia que pasaran tuvieran que obtener una licencia de conducir para manejar su motocicleta. Entonces aquí, como había una interpretación errónea, porque tenemos muchas interpretaciones erróneas de la norma, se reconoce que la licencia de conducir es válida a nivel nacional y finalmente, en una disposición final, dispone de que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, o sea, el ente rector a nivel nacional, tenía que emitir un reglamento en 60 días vía un decreto supremo. Pues bien, aunque parezca increíble, hemos revisado toda la ley en este momento. Esto es toda la ley 27189, ley de transporte especial de personas en vehículos menores. Solamente reconocer el servicio que sea de 3 ruedas de acuerdo al Reglamento Nacional de Administración de Vehículos, obligatorio la autorización expedida por la autoridad, la licencia de conducir válida a nivel nacional y una reglamentación en 60 días. Pues bien, tuvimos nosotros una reglamentación de inmediato, o sea, al año siguiente, porque eso fue en octubre, en enero, si mal no recuerdo, del año 2000, se expidió un reglamento para el transporte de vehículos menores, pero este reglamento, pues, había muchas imprecisiones y en el momento de su formulación no se habían tomado en cuenta unos detalles que más que dar facilidad al servicio de transporte, creó ciertos problemas, por lo cual fue cambiado posteriormente. Ahora, antes de terminar con la ley, ¿no? Porque hemos dicho un análisis de la ley y parecería de que el análisis de la ley esperábamos tener pues, bastantes artículos y solamente son esos 4 artículos nada más y la obligación del reglamento. Vamos a repasar que el reconocimiento y vamos a decir, principios generales, porque esto no es una normativa, son principios generales para entender en qué consiste el servicio especial de personas en vehículos menores. Que sea un vehículo de 3 ruedas, de acuerdo a RNB, obligatoriedad de la autorización, y ya hemos dicho, al momento que nace la obligación de que para que yo realice la actividad tenga que obtener una autorización, nace un deber de la administración de otorgar dichas autorizaciones. Y es algo que no se puede omitir. Definitivamente no se puede omitir. Luego que la licencia de conducir tenga valor a nivel nacional y su reglamentación en 60 días. Es así que pasamos a ver ahora el reglamento, ¿no? En el año 2000 se dio el reglamento inicial, después de 10 años, mediante el decreto supremo que tenemos a la vista, el 055-2010, del 1 de diciembre del mismo año, tuvimos nosotros ya un nuevo reglamento nacional del transporte especial, del servicio de transporte especial en vehículos menores. Bueno, hasta aquí nosotros entendemos que la ley del transporte especial en vehículos menores solamente es una ley de reconocimiento y que da 2 precisiones. Eso es todo. No hay más en la ley. Hay muchas personas que dicen que es una forma de servicio aparte. Miren, no es así, porque, claro, no tenemos una ley del taxi. Si ustedes van a decir, oye, esta es la única forma de servicio que tiene una ley especial, porque, por ejemplo, el transporte de carga, el transporte de escolares o de estudiantes, el transporte personal no tiene una ley, es en un reglamento. Entonces, ¿por qué el transporte en vehículo menor tiene una ley? Bueno, ya hemos explicado las razones. No es que tenga una ley en la cual se den todas las disposiciones generales para la prestación de un servicio, porque eso debe ser vía reglamentaria. Entonces, la ley simplemente fue para su reconocimiento. Principio general y luego viene la reglamentación. Entenderíamos entonces que por medio de la reglamentación ya podíamos nosotros conocer cuáles eran las formas o las condiciones de acceso, de permanencia, operación de este servicio. En este preámbulo debemos entender que el transporte especial en vehículos menores también, escuchen, también está sujeto al Reglamento Nacional de Administración, perdón, a la Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre. O sea, no es ajeno, es complementario. Es decir, muchos dicen, no, yo tengo mi ley aparte y yo me rijo por mi ley y mi reglamento y los restos de reglamentos no tienen nada que ver. Esto no es correcto. Entonces, sí, porque, por ejemplo, disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, como por ejemplo la responsabilidad por infracciones, las sanciones que pueden haber para la forma de servicio,
En ese caso, vamos a tener que acogernos a ello. Los principios de la regulación que están ahí, también el registro vehicular y otras normas más. Segundo, también el reglamento de transporte de vehículos menores o el servicio de transporte de vehículos menores, en forma supletoria se aplica esta forma de servicio el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Entonces tenemos varias normas que tienen que ver. Entonces, no es que el transporte en vehículos menores sea una isla aparte que tiene su ley y su propio reglamento y que el resto de las normas de carácter nacional no son aplicables. Por ejemplo, ¿no? Decían ahí en un distrito que estaban haciendo una ordenanza en la cual se disponía de que si un conductor del servicio de transporte de vehículos menores estaba conduciendo en estado de ebriedad, no podían aplicarle la infracción M2 del reglamento de tránsito y tampoco pues la suspensión de la licencia y las multas pecuniarias, y decían que tenía que ser simplemente una multa que no pasara el 5% de la UIT. Entonces no confundamos las normas de la prestación del servicio o propias del servicio con las normas de carácter nacional. Pues sí, en forma supletoria vamos a tener Reglamento Nacional de Administración de Transporte y en forma directa el Reglamento Nacional de Tránsito. Entonces sí están afectados a ellos. Vamos a revisar un poco el Reglamento Nacional, porque este es un reglamento nacional. Ahora, vamos a entender, tenemos la ley, tenemos el Reglamento Nacional y tenemos los actores. O sea, ¿quiénes son los actores que van a participar en este reglamento? Bueno, vamos a ver primero que en el año 2000, mediante el Decreto Supremo 004, se aprobó un reglamento de transporte especial para los vehículos menores. Pero miren lo que dice luego la parte considerativa de este reglamento. Dice, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se dio, sus disposiciones han sido superadas. Esto es muy curioso, ¿no? O sea, sus disposiciones han sido superadas por la realidad del transporte. Esto quiere decir que de alguna forma lo hicimos mal o lo hicimos sin prever muchas cosas, o nosotros somos aquellos que dictamos las normas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones e hicimos un enredo completo. No lo dicen así, pero es lo que se entiende, ¿no? Razón por la cual, habiéndose efectuado diversas modificaciones, miren, si se habían realizado como toda norma modificaciones, lo único que hace un tubo, un texto único ordenado, pero en este caso no. Dice, resulta necesario contar con un nuevo marco normativo. Entonces quiere decir que este marco normativo, el Decreto Supremo 004 del año 2000, no era el más adecuado. Es por esta razón que tenemos el 055. Ahora, ¿quiénes son los participantes? O sea, ¿quiénes son los actores? Aquí tenemos los actores del reglamento de transporte en vehículos menores. Por un lado, tenemos de azul a la parte de la administración, por el otro lado tenemos de rojo a los operadores o prestadores del servicio, y debajo, de color verde, tenemos el híbrido, el mixto, el de los dos. Entonces tenemos en primer lugar la municipalidad distrital, que es el actor principal, porque la municipalidad va a tener las competencias normativas de gestión y de fiscalización de este servicio. Tenemos también la participación de la municipalidad provincial. La municipalidad provincial también participa. De alguna forma, hay muchas municipalidades provinciales, como por ejemplo Lima y Callao, que tienen el Cercado de Lima o el Cercado del Callao, que no, vamos a decir, es un distrito, pero es la sede de esta provincia, pero se maneja como un distrito. Entonces, ahí también vamos a tener una normatividad provincial, la autoridad provincial lo va a hacer, pero dentro de ese ámbito geográfico únicamente. La municipalidad provincial también tiene un elemento, una participación importante en la emisión del plan regulador de transporte para toda la provincia y también para el establecimiento de un régimen de gestión común en caso de las municipalidades no lo hicieran. Entonces, la municipalidad provincial sí tiene participación, pero está limitado simplemente a esas actividades. Por otra parte, tenemos también a la Policía Nacional. A ver, ¿qué funciones o cuál es la participación de la Policía Nacional en este reglamento? En primer lugar, la Policía Nacional va a prestar el apoyo a las actividades de fiscalización y segundo, va a acreditar también su participación en la Comisión Técnica Mixta. Por la parte del color rojo que tenemos a los operadores del servicio,
tenemos al transportador autorizado. Este es un término muy importante que lo vamos a ver a lo largo de toda esta reunión, transportador autorizado. Y las organizaciones de transportadores. Vamos a ver, ¿quién es el transportador autorizado? El transportador autorizado es aquel que, vamos a decir, tiene el vínculo jurídico con la administración. Nosotros tenemos un vínculo general con la administración, como administrados, en el caso de normas generales. Pero en el caso de normas especiales, por ejemplo, ¿no? Yo soy, en parte, dentro de la norma general, un conductor de vehículos, y la norma general es el reglamento de tránsito. Pero si yo ingreso a la actividad del taxi, por ejemplo, del servicio de taxi, entonces ya voy a tener un vínculo, ya no una norma general, sino una norma especial. El transportador autorizado es una persona jurídica que con la cual van a ser el vínculo jurídico entre la administración y el transportador va a ser el administrado. El transportador autorizado, vamos a llamar de una manera, es la empresa que presta el servicio de transporte especial en vehículos menores. Una particularidad, a diferencia del taxi, por ejemplo, es que el transporte especial en vehículos menores no es prestado por personas naturales. No es prestado por particulares. No existe autorización, no existe vínculo que pueda establecerse entre un privado, entre una persona natural y la administración para la prestación de este tipo de transporte, sino se hace a través de una persona jurídica, que es el transportador autorizado, que es aquella que va a solicitar la autorización y una vez obtenida va a prestar el servicio y va a estar sujeto a algunas condiciones. Entonces, el transportador autorizado, podríamos decir, y los tenemos los dos aquí, miren, frente a frente, municipalidad y transportador autorizado. Los demás son complementarios, pero el vínculo jurídico es entre la municipalidad y el transportador. Debajo tenemos la organización de transportadores. Si tenemos varios transportadores autorizados en el distrito, la norma reconoce que pueden asociarse, crear una asociación, no una empresa o un consorcio, sino una asociación en la cual tenga la representación de los transportadores. Ahora, las organizaciones, y es plural, no es singular, porque, por ejemplo, he escuchado en algunas provincias, en algunos distritos, perdón, en que dicen que solamente tiene que haber una organización de transportadores. No, pueden haber tantas organizaciones de transportadores según lo que indique la municipalidad distrital, pero no puede ser única, eso sí, no puede ser una, nada más. Si quieren pueden ser 2, 3, 4, 10, las que diga la municipalidad distrital, pero no una sola. Entonces, las organizaciones de transportadores son aquellas asociaciones, ya sabemos que las asociaciones son personas jurídicas sin fines de lucro, reconocidas en la ley de sociedades, cuyo fin es realizar algún interés común, ¿no? No es para ganar dinero, vive de las aportaciones que de sus integrantes, y estas organizaciones de transportadores van a representar a los transportadores autorizados en la llamada Comisión Técnica Mixta. La Comisión Técnica Mixta, que está reconocida también en este reglamento, que tiene funciones, no como las vamos a ver luego, para poder participar, ¿no? Para las mejoras, el desarrollo, la promoción de este tipo de servicio y para que sea prestado de la mejor manera. En la Comisión Técnica Mixta nosotros vamos a ver que participan regidores, no funcionarios, porque yo he visto que algunas municipalidades dicen, los regidores dicen, no, pero yo no puedo hacer gestión, porque yo soy regidor, yo hago fiscalización y legislo, yo no puedo hacer gestión, pero la Comisión Técnica Mixta no tiene la finalidad de hacer gestión. Tampoco participan los funcionarios son los que hacen gestión. La Comisión Técnica Mixta es autónoma, está integrada por las organizaciones de transportadores, los regidores de la comisión y miembros acreditados de la Policía Nacional de Perú. Luego vamos a ver cuáles van a ser esta participación. Entonces, estos son todos los participantes que nosotros tenemos esta ley. Por un lado, la municipal distrital y el transportador autorizado, que es la que hacen hacer el vínculo de la autorización y la prestación del servicio. La municipalidad provincial, que también tiene participación con el plan regulador, eso es esencial, con también el régimen de gestión común,
en el caso que las municipalidades distritales no lo vayan, y como autoridad también competente cuando tengan está cercado, ¿no?, dentro de las ciudades y forme parte de ese distrito que es el centro de la provincia. Y la Policía Nacional, ya hemos dicho, apoyo a las actividades de fiscalización y parte de la Comisión Técnica Mixta. Estos son todos los participantes. Ahora vamos a hacer un poco el desarrollo de la norma. La municipalidad distrital, les dije que la municipalidad es la base, es el actor principal, podríamos decir, junto con el transportador autorizado. Y las municipalidades distritales tienen tres competencias: competencia normativa, competencia de gestión y competencia de fiscalización. A ver, la competencia normativa comprende todas las actividades del dictado de normas, ojo, normas complementarias. Empecemos por ahí. Toda norma complementaria necesaria, es decir, este reglamento no nos va a decir todo. Vamos a necesitar algunas normas complementarias que estas van a estar a cargo de la municipalidad distrital en su competencia normativa. Entendamos que competencia significa el poder para hacer algo. Entonces a la municipalidad distrital se le confiere el poder y el deber de realizar la actividad normativa. Condición importante: normas complementarias. No repetir de nuevo las normas, sino una ordenanza, porque he visto ordenanzas que dicen, ¿no?, ordenanza que reglamente el servicio de transporte. No, señor. La ordenanza no reglamenta, el reglamento está aquí. Este es el reglamento. Esto es lo que todo operador del servicio debe conocer. Y los funcionarios también. Esto es el ABC, la Biblia, si quieren llamarle, del funcionario. Lo que hace esta ordenanza es dictar las normas complementarias al Reglamento Nacional de Transporte Especial en Vehículos Menores para el distrito D. Pomposamente le ponemos ahí y le agregan una serie de cosas. He visto ordenanzas extensas, pero lo único que se quiere es dar normas complementarias. ¿Y cuáles son esas normas complementarias? A ver, en la competencia normativa, primero, base, es el aprobar el plan regulador. A ver, ¿por qué un plan regulador es la base de la competencia normativa? O sea, la competencia normativa no es decir, ¿saben qué? Deben de tener un sticker o van a poner... No, no. La competencia normativa nace del plan regulador, porque el plan regulador es aquel estudio que se va a hacer de las necesidades, la demanda, el servicio, la vialidad. Y en este plan regulador vamos a determinar cosas muy importantes. En primer lugar, se va a determinar, uno, la cantidad de prestadores de servicio necesarios en este distrito. Entonces, sí, yo sé que muchas municipalidades dicen, pero yo no tengo dinero para hacer el plan regulador. Pero para poder, aquí tenemos pues la Comisión Técnica Mixta también para el apoyo de esto, porque dice fomento de las decisiones. Entonces, la base es el plan regulador. A ver, ¿cuántas unidades vamos a necesitar, no sé, pues en el distrito X? ¿Cuáles son las necesidades de viaje? ¿Cuáles son los sectores de trabajo? Porque el distrito es enorme a veces y tiene sectores de trabajo, porque la moto autorizada o el vehículo menor no cruza el distrito de lado a lado, por cuestiones obvias, ¿no? Cuestiones de economía, y hemos dicho de que este es un servicio netamente local. Otro elemento importante, el primero, definir cuántos, porque si no sabemos cuántos, nosotros simplemente estamos autorizando a ciegas. El plan regulador nos va a decir a nosotros cuánto necesitamos. Segundo, cuáles son las zonas de trabajo, es decir, los puntos de atracción en donde sabemos que hay mayor demanda de viaje y, por lo tanto, el establecimiento de paraderos. Los paraderos que están reconocidos, en este reglamento no se habla nada de paraderos, esto es parte de las normas complementarias, por ejemplo. El establecimiento de paraderos, claro, esta norma nacional no va a decir dónde vas a ubicar el paradero, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer en plan regulador. Entonces, plan regulador, ¿cuántos? Las zonas de trabajo, los paraderos y también, muy importante, que esto sí lo manda este reglamento, las vías autorizadas en donde va a circular. Entonces, una autorización, por ejemplo, un permiso de operación para poder realizar el servicio, debe decirle al transportador
¿Cuál va a ser su zona de trabajo? ¿Cuál es el paradero o los paraderos de esa zona de trabajo que corresponden? ¿Cuáles son las vías por las que va a poder circular? Eso no puede estar en una norma general, eso está en una norma especial y está dentro de la autorización. En Lima, por ejemplo, la Municipal de Lima, cuando se autoriza un vehículo de transporte de carga, no solamente se le da la autorización, sino de dentro de la autorización se le indica todas las restricciones de vías por las cuales no puede circular. Entonces, en la parte normativa, la primera norma, la primera y la más importante, y ahora entendemos por qué, es la aprobación de un plan regulador. Y este plan regulador va a ser propuesto por la gerencia respectiva, en este caso la gerencia de transporte, vialidad o tránsito, que es la que va a hacer los estudios necesarios o encargar los estudios necesarios para que tengamos el plan regulador. Siguiente aspecto normativo, característica de los vehículos. Si bien es cierto, aquí nos dan, en el reglamento nos habla de lineamientos generales, nos dice que vamos a tener nosotros vehículos de la categoría L5 aprobados por el Reglamento Nacional de Vehículos, sí, pero hay características adicionales que la municipalidad va a tener que normar, ¿no? Por ejemplo, no estamos hablando de aquellas que están en el Reglamento Nacional de Vehículos, sino colores identificatorios, letreros, stickers, en fin, estas características. También en la normativa, las causales de conclusión del permiso de operaciones. Aquí en este reglamento, alegremente nos dicen, el permiso de operaciones es el permiso mediante el cual te permite realizar el servicio. Nos dice cómo se renueva, cuánto tiempo dura, pero no nos dice cuáles son las causales de conclusión. Es decir, cuáles son los motivos por los cuales un permiso de operaciones puede ser revocado, que si bien es cierto está en el marco general de la ley de procedimiento administrativo, pero puede ser por una causa sobreviniente, por no cumplir con una condición de permanencia, por ejemplo, o puede ser vía un procedimiento sancionador también. Entonces, esto es el tercer punto normativo, las causales de conclusión del permiso de operaciones. También las condiciones de renovación del permiso de operaciones. Si bien es cierto, el permiso de operaciones, que es el que me faculta realizar el servicio, y recuerden algo, el permiso de operación faculta al operador o al transportador, autorizado a prestar el servicio. Aquí en esta norma no me hablan nada de tarjetas de circulación, tarjetas únicas de circulación, porque aquí viene esto, solamente con el listado se puede decir o la flota autorizada para este prestador, de acuerdo al plan regulador, tiene una flota autorizada. Y esta flota autorizada tiene una cantidad de unidades. Entonces, la renovación dice que la tenemos que pedir con un plazo de anticipación, es automática por el mismo plazo. Ok, pero dice bajo las condiciones que indique la municipalidad. Por eso es que necesita normar cuáles son esas condiciones de renovación. Por ahí algunos distritos dicen, bueno, para renovar la autorización no debe tener multas pendientes y eso vamos a hablarlo luego, no va. Luego también la sustitución y retiro vehicular. Claro, acá me dicen cómo obtengo mi autorización, pero si yo tengo una flota y quiero hacer un retiro vehicular, pues resulta de que el señor Juan Pérez ya no desea trabajar, o ahora en estas circunstancias lamentables, ha perdido la moto y se va de la empresa. No la perdió por el motivo de la robaron, o a lo mejor por el fallecimiento de la persona y ya no hay interés de nadie de hacerlo. Entonces puede haber un retiro vehicular. ¿Cuál es el trámite de retiro vehicular? ¿Cómo se realiza? Esto es algo que se tiene que normar. La sustitución vehicular. Si yo tengo una flota de 20 unidades o 30 unidades como transportador autorizado y quiero reemplazar una unidad, sea por antigüedad, que tampoco está contemplado en la normativa, sea porque, bueno, ya no forma parte de mi empresa, o de mi empresa de transporte. Entonces, ¿cómo se realiza la sustitución vehicular? Esto también está en la parte de la normativa. Las vías autorizadas que dijimos en el plan regulador, esto tiene que estar muy marcado porque tenemos que saber expresamente, y esto no es un problema de señalización, ojo, porque algunos dicen, no, para yo saber o para que me impongan una sanción porque utilicé una vía no autorizada, tiene que haber señalización. No, está en mi autorización.
Yo en la autorización que le doy al transportador le digo a usted que le toca el sector 4 de trabajo, los paraderos que van a usar esto, estas son las normas relacionadas a los paraderos y estas son las vías por las cuales usted no debe circular. Entonces yo ya no necesito ningún tipo de, de señalización, ni estarle avisando a cada conductor. A ver, Rommel está haciendo rayitas en la pantalla, Rommel. A ver, tenemos también la acreditación de las organizaciones transportistas. ¿Cómo se acredita la organización de transportistas? Se supone que si es una asociación, pues tiene que estar inscrito en los registros públicos. Pero ¿cómo es el procedimiento de acreditación ante la municipalidad? Eso es lo que dice. El número de representantes que va a tener esa organización de transportistas y cuál va a ser su forma de participación. Si ven la competencia normativa, incluye también, que no está aquí, la tipificación, calificación de las infracciones al servicio. Eso está adicional, no está aquí por cuestiones de espacio, no se lo dan. Pero las competencias normativas son esas. Ahora, la competencia de gestión. ¿Qué cosa es la competencia de gestión? Mientras la competencia normativa es dictar las normas complementarias a este reglamento, la competencia de gestión es la de dar autorizaciones. Aquí tenemos la competencia. Y aquí tenemos el otorgar los permisos de operaciones y elaborar el registro de vehículos menores. A ver, el otorgar los permisos de operación son los actos administrativos mediante los cuales entregamos un documento y este documento, que es aquel que materializa el acto administrativo, es el que le da el permiso para poder realizar la actividad bajo las condiciones descritas en ese permiso de operación. No es una autorización por vehículo, es para el transportador. Pero esto implica que la municipalidad tiene que empezar a formular un registro, porque la gestión o la regulación es tener un registro, un gran registro en el cual tengo los nombres de los transportadores, la flota de cada uno, las unidades con las que cuenta y los conductores que se encuentran habilitados o que se encuentran o forman parte de este transportador. Entonces, ese gran registro deben de tenerlo todas las municipalidades. Entonces, es muy sencillo que por ley de acceso a la información nosotros podamos pedir una copia del registro de transportadores autorizados en una municipalidad, y la municipalidad lo debe tener, porque de acuerdo a este reglamento, es un deber la elaboración de ese registro, es la parte de gestión. Y finalmente tenemos la parte de fiscalización, o la competencia de fiscalización, perdón, que es la supervisión, detección de infracciones, imposición y ejecución, ojo, de sanciones por incumplimiento ¿a qué? Por incumplimiento a la normativa general, es decir, al reglamento general, a las normas complementarias y a las demás disposiciones que se puedan dar con respecto a este servicio. Aquí tenemos que para esta actividad de fiscalización, la municipalidad puede contar con el apoyo y la policía debe, este es un término muy importante porque lo dice no solamente el reglamento, sino también lo dice la ley de la policía debe prestar el apoyo para las actividades de fiscalización. Entonces, aquí tenemos la municipalidad provincial, cuáles son sus deberes. Ahora, en la competencia normativa de gestión y fiscalización, repito nuevamente, no es potestativo, es obligatorio. O sea, yo no quiero tener plan regulador. No, señor, usted debe tener plan regulador. Yo no quiero mototaxi, usted debe autorizar. Y este es el mecanismo que la ley le permite para que usted pueda gestionar esta forma de servicio en su jurisdicción. Entonces, pasamos de la municipalidad. Aquí hay un problema con respecto a la fiscalización. Voy a regresar un momento a la diapositiva anterior, donde teníamos la fiscalización, ¿no? A ver, este es un decreto supremo, el decreto supremo 055, en que dice la municipalidad estatal tiene competencia de fiscalización, que es la supervisión, detección de infracciones, imposición, ejecución de sanciones por el incumplimiento a la normativa. Pero tenemos un problema. La Ley de Procedimiento Administrativo General ha incorporado en el año 2016 un capítulo especial para la actividad de fiscalización. Y aquí dispone lo siguiente: solamente por ley o decreto legislativo, es decir, no por ordenanza. Escuchen esto, no por ordenanza, no por decreto supremo, ¿ya? No por decreto ley, sino solamente por ley
o decreto legislativo. No dice o norma similar o de igual jerarquía, sino específicamente dice que por ley o decreto legislativo solamente se puede atribuir la actividad de fiscalización a las entidades. Entonces, aquí tenemos nosotros uno de los problemas que hay que solucionar con respecto a este reglamento, porque aquí se está otorgando la competencia de fiscalización por un decreto supremo, no por una ley o decreto legislativo. Esto es algo que se debe solucionar prontamente. Ahora, he visto que en muchas ordenanzas, estuve leyendo ordenanzas de los cientos de ordenanzas que hay de transporte de vehículos menores, y en muchas alegremente las ordenanzas dice: dispóngase que la Policía Nacional del Perú realice las actividades de fiscalización. A ver, no está, la ley de procedimiento administrativo no está hablando de la competencia de fiscalización, sino de la actividad. ¿Qué cosa es la competencia? La competencia es el poder de realizar algo, y la actividad es lo que hacemos nosotros en campo. Es decir, ya directamente la actividad de fiscalización. Y esta actividad de fiscalización a las entidades, en este caso la Policía Nacional es una entidad, solamente se puede atribuir a esta entidad por medio de ley o decreto legislativo. Inclusive la municipalidad distrital tiene ese problema, porque se le está otorgando o se le está diciendo de que va a realizar la actividad de fiscalización por medio de un decreto supremo. Entonces aquí esto es lo que nosotros tenemos que tomar mucha atención. Como vamos a ver luego, ¿no? La actividad de fiscalización o la competencia de fiscalización de las municipalidades es una competencia exclusiva. Por ley o decreto legislativo se puede atribuir la actividad de fiscalización a entidades, pero no por ordenanza. Esto es muy importante, no por ordenanza ni por decreto supremo. A ver, según la ley 27181, Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre, las municipalidades distritales, esto ya no es la ley especial, sino es la Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre, dice que las municipalidades distritales tienen competencia en transporte. Dice, en general, las que los reglamentos nacionales y normas emitidas por las municipalidades provinciales les señalen. Y en particular, dice así, la regulación del transporte de vehículo menor, mototaxis y similares. Y en cuestión de tránsito, la gestión y fiscalización dentro de su jurisdicción no dice vía convenio. Esto también quiero que lo entiendan. O sea, hay municipalidades distritales que han hecho convenio, por ejemplo, Miraflores ha hecho un convenio con la Municipalidad de Lima para realizar actividades de fiscalización. Disculpen, no puede haber un convenio. No puede haber un convenio. ¿Por qué? Porque es una competencia que tiene. O sea, no es algo que yo, bueno, por convenio te voy a apoyar para hacerlo y vamos a ver de las partes que me corresponden, y tú en el convenio me vas a conferir a mí el poder realizar la actividad. No, es una competencia de la municipalidad, y por realizar actos de su competencia lo va a hacer de acuerdo a las disposiciones que emita la municipalidad provincial. Es decir, si la municipalidad provincial emite la norma de que va a haber por ejemplo, un pórtico en el cual se va a tomar la velocidad y se va a hacer fiscalización automatizada de la velocidad en determinada vía, esto es una disposición de la municipalidad, en el cual la municipalidad distrital, al momento que ve, dice, bueno, se puso el pórtico, ¿sabes qué? Municipalidad provincial, yo lo puedo poner aquí. Pero no es que yo voy a hacer un convenio, me voy a comprar mi pórtico, lo voy a poner y vamos a compartir el dinero de las infracciones. Disculpen, pero esto no es correcto por la ley, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero es bueno aclarar.